Gracias por atendernos. Lo primero que le queremos preguntar, señora Levy, es exactamente en qué está ahora mismo Mariano Rajoy. ¿Más por una repetición de elecciones, como ya le anuncia a David Cameron, o pensando en que Pedro Sánchez pueda fallar para ir él a una investidura? Nosotros estamos pues desde el 20 de diciembre con la misma opción, con la misma voluntad de poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos para configurar un gobierno, para que haya estabilidad política en España. A fecha de hoy lo que nos parece más probable es que Pedro Sánchez no sume, no llegue a hacer ese acuerdo y en ese caso pues Mariano Rajoy y el Partido Popular pues volvería a presentar ese acuerdo, esa voluntad de llegar a un pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos. Desde luego la opción de las elecciones, de nuevas elecciones, no es una opción que prefiera el Partido Popular. Desde luego nosotros no tememos unas nuevas elecciones, pero ese fracaso, ese llegar a unas nuevas elecciones, desde luego tendría un responsable que es el señor Pedro Sánchez. Señora Levy, precisamente a quien usted citaba, el líder del Partido Ciudadanos, les ha citado hoy mismo. Vamos a escuchar a Albert Rivera y luego le pediré su opinión. Ahora estamos intentando algo que es más difícil todavía. Que los que ni siquiera se saludan y ni siquiera se respetan, por lo menos respeten a los españoles. Si los que quieren sentarse con nosotros en la mesa a hablar, en este caso Partido Socialista o Partido Popular, están dispuestos a entonar el mea culpa, estamos dispuestos a hablar y a llegar a acuerdos. ¿No tiene usted la sensación, señora Levy, de que hay un cierto hartazgo entre la ciudadanía que se siente tal vez incluso burlada? Porque ya llevamos 2 meses desde las elecciones generales y no se atisba un pacto. Y todos los poderes económicos, por ejemplo, hablan del peligro de unas nuevas elecciones, lo que esto podría suponer para la recuperación económica española. Pues Mariano Rajoy, desde el día después de las elecciones, ofreció un pacto a las fuerzas políticas constitucionalistas, dentro de lo que podríamos llamar un centro moderado, a Partido Socialista, a Ciudadanos, para llegar a un acuerdo sobre grandes cuestiones, sobre grandes prioridades para el futuro de España y de los españoles. Y a ese acuerdo se negó desde el primer momento el señor Pedro Sánchez. Mire, Pedro Sánchez ha querido hablar con Podemos, ha querido hablar con Ciudadanos, ha querido hablar con otros partidos, incluso independentistas, pero con quien desde el primer día dijo que no iba a hablar ha sido con el Partido Popular. Y desde luego pues esa situación de hartazgo, de pérdida de tiempo, seguramente pues es en gran parte culpa del señor Pedro Sánchez, que es incapaz de darse cuenta de que lo que suma de verdad es esa gran coalición entre estas 3 formaciones políticas, ¿no? Porque lo que es cierto es que en las últimas semanas Pedro Sánchez ha sumado muchos flashes, muchas fotos, pero desde luego muy pocos votos, que son los que necesita para una investidura. Por cierto, he escuchado esta semana a Felipe González, el expresidente, asegura que ustedes tendrían que aceptar su responsabilidad y abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez cuando la plantee. A mí me parece que desde luego lo más normal en democracia es que la fuerza política más votada sea aquella que lidere la formación de un gobierno, y en ese sentido pues me parecería más responsable que el señor Pedro Sánchez tuviera voluntad de escuchar, voluntad de dialogar para poder llegar a un acuerdo en la formación de ese gobierno, ¿no? Hay que recordar pues la diferencia que hay de votos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, casi más 1.700.000 votos más de 30 escaños. A mí me parecería que lo lógico, y ahora se habla mucho, fíjese, de nueva política, se habla mucho de una nueva transición, pues a mí me parecería desde luego que eso vendría de la mano, que fuerzas políticas de signos diferentes fueran capaces de llegar a acuerdos sobre grandes temas, sobre grandes prioridades y sobre grandes proyectos para el futuro de España. Eso sí que sería una nueva forma de hacer política. Lo que desde luego no es nueva política es lo que hace el señor Pedro Sánchez, de negar el diálogo, de negar cualquier tipo de acuerdo con el partido político más votado por los españoles.